Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ingenieros de Sofá. Y no, no es que me haya ganado una promoción a presentador del programa, sino que aquí mi compañero Tiago San está completamente jodido, al borde de la muerte, diría prácticamente. Y por eso he sido promocionado a presentador durante, vete tú a saber cuántos episodios. Así que, ¿cómo estás? Tú mismo lo has dicho, me estoy muriendo. De hecho, creo que estoy bastante blanco en la cámara. Ya le he explicado a José lo que me pasa y no me voy a repetir. Eso se queda entre bambalinas, lo malito que estoy. Pero bueno, ya era una semana y pico sin podcast, así que vamos, vamos a ver si, aunque sea comentar lo que ha pasado en Valencia, podemos. Sí, nosotros, por cierto, vamos a hacer spoiler. Lo estamos grabando al mismo tiempo, se están produciendo los test, pero los test ya hablaremos de ellos más adelante en otro episodio de MotoGP, sino que vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido en el Gran Premio de Valencia, en el cual Pecco Bagnaia ha salido campeón. Pero como nos gusta ir por orden cronológico, vamos a empezar por lo que ocurrió el viernes, porque no lo comentamos en ningún sitio, de esa estrategia de Jorge Martín de perseguir a Pecco Bagnaia y dejarle fuera de la Q2. Que sí es verdad que Wagner nunca tuvo el ritmo para irse a la Q2, pero la realidad fue que Jorge Martín también tuvo algo que ver, porque ahí estaba poniéndole nervioso. Entonces, Santi, no sé cómo viste eso. Yo te lo dije por WhatsApp, a mí me pareció brillante. Tienes que sacar a tu rival y oye, pues mira a ver tú, lo mismo se queda en Q1 y el y el panorama hubiese sido muy muy distinto. O sea, Jorge tenía que jugar esa carta, lo hizo, se le notaba que le salía la vuelta rapidísimo, aunque luego en clasificación no rematase, pero con la facilidad que tenía para sacar vueltas, porque hubiese superado el tiempo de Viñales en cualquier momento. Y ya dentro de la Q2 hizo, hizo la guerra que le tocaba hacer y, vamos, lo hizo de lujo, ya te lo he dicho. Para mí no hizo ridículo ni hizo nada. El neumático de Qatar le dejó en una situación muy vulnerable, muy, muy, muy vulnerable, y tenía que hacer eso. O sea, así era como tenía que jugar. Y de hecho ya lo hablaremos, pero quizá el domingo hubiese tenido alguna opción. Y todo esto empezaba por lo menos que Peco pasase por Q1. Y así fue. A ver, yo hay que decir que no es ético lo que hizo Jorge Martín, esto es la realidad, no, no lo es, no, no voy a descubrir nada, pero es lo que hay que hacer. Te estás jugando un título, o sea, te estás jugando el título más importante del motociclismo, que es la categoría reina de MotoGP. Entonces, tienes que jugar todas tus cartas. Y además, las circunstancias se invitaban a ello, porque Jorge Martín estaba en una situación desesperada de. Realmente Pecco necesitaba el sábado solo 4 puntos, que no era una distancia de 2 posiciones, o sea, podía haberse ocurrido. Y además, el viernes se están dando las circunstancias porque Jorge Martín, en el momento en el que se pone a perseguir a Pecco Bagnaia, él ya está clasificado y Pecco no. Es decir, que ni siquiera Jorge necesitaba la vuelta y me tengo que olvidar porque tengo un problema yo. No, es que la situación invitó a hacerlo. Y eso creo que ayudó bastante a la hora de la estrategia. Me pareció muy bueno. Me pareció también muy bueno Tardozzi, obviamente, que ya hemos repetido, Tardozzi es el único del tridente este Ducati que solo pertenece al equipo oficial de Ducati. Entonces, normal que se molestara. Se puso ahí delante de Jorge Martín a reírse, a intentar entorpecerle, pero obviamente no podía hacer más de lo que hizo ya, que fue apartarse en el último segundo. Pero joder, yo creo que fue un viernes espectacular. O sea, realmente no, no se puede criticar porque hicieron el viernes muy, muy divertido. O sea, el viernes por la tarde había muchísima gente enganchada a una práctica de MotoGP que realmente no te garantizan nada, porque fíjate, Bagnaia pasó por la Q1 y prácticamente hace la pole. Bueno, de hecho, el domingo salió en pole, lo hablaremos después. Es decir, que para algo que en principio no tiene ninguna motivación, que hubiera tanto salseo, fue muy bonito. Y reconociendo que no es ético lo que hace Jorge Martín, es lo que hay que hacer. O sea, esto va desde el campeonato del mundo. No comentamos lo demasiado, pero es lo que hay que hacer. O sea, en momentos de la verdad, tú tienes que jugar tus cartas. La carta de Jorge Martín era salir atrás. Entonces, pues lo que tiene que hacer es forzar al máximo a que Wagner salga atrás. ¿Lo consiguió? No, pero no por lo que estuvo en sus manos. Lo que estuvo en sus manos sí lo consiguió, lo hizo. Y ahora la pregunta del millón era, ¿había alguna regla en contra de que Jorge Martín hiciera eso? No, no la había. Entonces, permitido, visto bueno, ningún tipo de sanción y el viernes acabó muy feliz. El problema fue lo que pasó el sábado por la mañana, que Bagnaia, lógicamente, con una buena estrategia de Ducati en la que ni Bastianini ni Marini le molestaron,
logró clasificarse a Q2 y luego encima de todo, pues las circunstancias de la clasificación hicieron que Bagnaia saliera segundo. Remontó Ya, el sábado, pero es que encontró tú algo que... imagínate, o sea, tú imagínate que Peco se cae en Q1 en la vuelta buena. O que se le apelotona, porque Peco nos ha demostrado eso, que en situaciones de tensión se apelotona la cabeza. Lo de ético. Yo cuando hay tanto en juego, la ética no entra en juego, lo siento mucho. A cualquiera que se molestase o cualquiera que lo encuentre de otra manera, para mí la ética desaparece en el momento en el que tienes delante un título de MotoGP. Y ya está. Y la estrategia fue muy buena, estuvo muy bien. Yo la verdad es que me reí bastante, perdonen que tose tanto, por algo está hablando más José hoy. Pero... Es que es lo que te he dicho, imagínate que Peco se va al suelo en la Q1. En la Claro, vuelta buena. O o que se sea, mete en creo que la problemas. decisión... O que cortocircuita. O que Marini o Bastianini no se dan cuenta y se meten ellos dos y dejan decimotercero a Peco. Es que son muchas las Bueno, variables con las que juega Jorge. bueno, mientras que Santi intenta volver a respirar, si es que puede, eh, la clave está en que lo que dice Tardocci. O sea, lo que dice Tardocci ¿es ridículo lo que ha hecho Jorge Martín este viernes? Sí. ¿Es ilegal? No. Y si la persona que más iba a criticar, que intentó entorpecer, lo dice, pues es la realidad. ¿Es ridículo? Sí. Pero es ridículo porque te pones a molestar a una persona intencionadamente. O sea, es una acción ridícula que el Peco Banaya se va a ver por una escapatoria y tú le sigas. O sea, en cuanto a imagen, quedas como un ridículo. Pero eso no quiere decir que esté mal hecho. Al revés, era lo que tenías que hacer. O sea, de hecho, Bagnaia, si se va largo por la escapatoria, era para señalizar a todo el mundo, oye, mirad lo que está haciendo este. Y cuando respecto a la presión de Bagnaia, creo que el sábado demostró un paso adelante, porque se vio contra las cuerdas y lo hizo muy, muy bien. O sea, lo hizo en la clasificación en el momento de mayor presión. Batió el récord de la pista en la Q1 y casi hace la pole luego en la Q2. Es decir, después de haber estado todo el viernes por la noche comiéndose la cabeza, con Jorge Martín habiéndole pegado un golpe moral muy fuerte, capaz de reaccionar así, me pareció de chapó. Y luego llega la sprint del sábado y ahí vuelve Jorge Martín a pegarle un golpe encima de la mesa. Sí es verdad que yo creo que Bagnaia no va a jugar todas sus cartas el sábado. O sea, creo que si algo ha demostrado es que los puntos se doblan el domingo y entonces yo me la juego el domingo. Y por eso creo que muchas veces se va hacia atrás. Martín hace lo que tiene que hacer, que es ganar, y da la casualidad de que mañana al final queda, pues no sé, que no me acuerdo cómo queda, que quinto creo que queda, sí, queda quinto. Queda quinto en la sprint. Entonces, claro, aquí hay un golpe moral, pero sí es verdad que, primero, le perdonan la vida, porque la realidad es que Gian Antonio no le quiere pasar. Pero, ¿qué vas a hacer? O sea, Gian Antonio, una persona que no tenía firmado, por mucho que lo tuviera encargado, no tenía firmado un contrato, no se va a poner a adelantar a la persona franquicia de la fábrica que le va a firmar un contrato. O sea, es que no hacía falta, o sea, no hacía falta que Bañaya fuese al camión de Gian Antonio a decirle, oye, no me adelantes. No, es que no hacía falta. No, hizo Y falta que entonces, fuese Valentino Rossi con un contrato, que es muy distinto. claro, pero no sabemos realmente cuándo firmó. Lo que está claro es que oficial no era el sábado. Entonces, si no había firmado, con más razón todavía. O sea, le tienes ahí, oye, te vamos a firmar, pero nos esperamos al lunes a ver qué haces. ¿Qué hace Gian Antonio? No le mete la moto, como es lógico y normal. Pero es que Ni el se domingo. contaba con eso. Ni el domingo, porque Bueno, la última vuelta del domingo podría haberle pasado 4 veces. quizá sí, pero creo que el sábado estaba mucho más claro que era más rápido que el domingo. Y además el domingo, sabiendo que ya era no sé si ya Antonio lo sabía, yo creo que sí, porque sí, Martín se cae yendo, o sea, yendo de Antonio por detrás. Yo creo que sí lo sabía, pero de todas formas era una situación diferente. El sábado sí sabía que eso contaba muchísimo para el campeonato y no lo hace. Pero no es criticable. No creo que Bañaya fuera a preguntarle, oye, ¿te importa que no me adelantes hoy? No, simplemente él fue inteligente, se estaba jugando un puesto y lo acaba consiguiendo, porque la realidad es que ha firmado. Entonces, el sábado chapó por Martín, porque a pesar de que se lleva el golpe el sábado por la mañana, en la sprint lo gana, y Bañaya no se puso nervioso en ningún momento de la carrera, incluso cuando vio que Martín arrasaba la sprint. Sí, sí, totalmente. El sábado de Bagnaia es de campeón. Pero bueno, también es verdad, es lo que dijo Jorge y se veía. Porque incluso la persona que, bueno, no debería ayudarte porque está sin contrato, que es DJ Antonio, te ha ayudado. Claro. Bueno, pero Zarco también se dejó pasar por Martín, es decir, que aquí no vamos Sí, a sí, decir la hombre, cosa clara, hombre, que Zarco eso hace siempre así lo y digo. dice, ¡Hola, No, no, Jorge! sí, Y se eso va. siempre lo digo. Valencia 2015.
Todo el mundo quejándose de que Márquez no adelantó a Lorenzo y cuántos se quitaron del medio por Rossi. O sea, esto es lo mismo, esto es por equipos. Y a mí, sobre todo, lo que más me gusta es que dejasen a Pramac luchar hasta el final. Eso chapó por Ducati, ¿eh? Porque o sea, te garantizo yo que Bagnaia hace 5 carreras que es campeón del mundo si Ducati quiere. Sí, sí, Pero totalmente. 5 carreras fácilmente. Entonces, chapó por ellos. Sí es verdad que con la no presión de decir no nos viene nadie fuera de nuestra fábrica por detrás, porque Binder dejó de tener opciones hace 3 o 4 carreras, entonces tenían esa tranquilidad de poder decir, vale, es que el título se va a venir para nosotros. Sí es verdad que le beneficiaba mucho más Bagnaia, pero hay que darle también su mérito de ha sido campeón sin que Ducati intervenga, o por lo menos como fábrica. Luego como pilotos obviamente sí, pero porque tiene unos intereses particulares. Que mucho criticar a Dillan Antonio que no adelantase en Valencia a Bagnaia, pero la realidad es que en Malasia le quita 5, o sea, en Qatar, perdón, le quita 5 puntos que no tenía que haberle quitado. Entonces, lo que entra por lo que sale. Sí, pero ¿tú crees que en Qatar Dillan Antonio tenía una oferta ya encima de la mesa? ¿O todavía no? No, yo en ese momento en ese momento yo creo que ya estaban hablando porque sabían que Bosco Oscuro está pidiendo mucho dinero por Aldeguer para soltarlo. Y Sí, yo creo que ahí fue millones cuando se empezaron a hablaba. tantearlo. Se hablaba de Sí, se millones. hablaba entre 1 y 3 millones, era más o menos lo que pedía para soltar a Fermín Aldeguer, más luego soltarle la pasta a Fermín Aldeguer, es decir, Claro, claro. era liberarlo solo. Entonces, Era claro, la ahí cuando cláusula, ¿no? el VR46, que ha encontrado un patrocinador a última hora para poder seguir adelante, se encuentra el marrón, voy a soltar pasta, pues imagino que en Qatar ya contactarían con Díaz Antonio, no sé cómo avanzado estaría, la verdad. Por No, lo que pero yo dijo creo que el no jueves. tanto. Yo creo que no tanto. A ver, sí que es verdad que era la primera victoria en MotoGP de Gian Antonio y eso es más complicado gestionarlo. Pero no le das esa batalla si tienes una oferta diciendo tienes que proteger a Peco. Si proteges a Peco te vienes con nosotros. Yo creo que a partir de la victoria ya se empezaron a negociar más en serio. Yo creo que el VR46 lo dijo Uccio, que para que no sepáis, Uccio es el mejor amigo de Rossi, que es el que realmente lleva el equipo. O sea, Rossi pone pasta, pero es su amigo el que lleva Sí, el todo el venenoso, como le tema. llamo yo. Sí. El Pues veneno. él dijo en Qatar, e incluso en Valencia lo repitió, pero ya no tan contundentemente, que ellos preferían un piloto de Moto2 que a Dillar Antonio. Era una realidad. Y yo creo que en Qatar Fermín era la opción número uno, pero después de la victoria de Gian Antonio y viendo que Fermín iba a costar muchísima pasta, a raíz de la victoria fue cuando se empezó a negociar en serio con él. Pero yo creo que en el momento en el que Gian Antonio bate a Bañella, en ese momento él no sabía que tenía una plaza. Si no, no lo hubiera hecho. O sea, también hay que tener un poco de cabeza, que recordemos que aunque vaya de rojo oficial, Bañera pertenece a la Academia Valentino Rossi. Por eso digo. Entonces, De hecho, lleva aquí el loguito del VR46 aquí sí, lo lleva a todos. Lo lleva a todos. Lo diré. En la cintura, leñe. No me salía. Bueno, ya no sé si lo seguirán llevando, pero sí. Y Rossi se la ha montado bien, porque un piloto que no era. Un piloto italiano que no era de su academia, ahora está en su equipo. Pero es que además ha metido a Franco Morbidelli en su. En Ducati. Sí, pero la realidad es que Ducati no quería a Morbidelli ahí y Pramac tampoco. ¿Cuál es el problema? Que querían subir a Bezzecchi. Bezzecchi dijo que no le, o sea, si no iba a la oficial, prefería quedarse en casa, entre comillas, en el equipo de Rossi. Y luego surgió la oportunidad de Márquez, pero le querían ofrecer 2 años y Márquez dijo uno, dijo, para uno te vas a Gresini, no, o sea, o dos o nada. Y entonces ahí llegó la oportunidad de Franco Morbidelli. Se ofreció, llamó y coló porque realmente en ese momento Gian Antonio no era ningún tipo de opción y tampoco había más en el mercado porque recordemos todos tenían contrato hasta 2024 excepto los que se han movido, incluso Marc Márquez tenía contrato hasta el 24, pero los 4 o 5 se han movido y Marín también, pero todos esos tenían hasta el 23, o sea, había muy pocas opciones reales más allá de subir a alguien de Moto2, por eso la opción BCX era la número uno, pero en cuanto él mismo se autodescarta tampoco tenía mucha opción el programa y ahí encuentra a Franco Morbidelli, que Rossi ha intervenido clarísimamente, pero hay que decir que el mercado tampoco invitaba a Pramac a apostar más allá de eso. Quizás se podía haber ofrecido Joan Mir para intentar salir de Honda, sí o sí, pero bueno, la realidad es que no había muchas más opciones. Y luego, si quieres, pasamos ya al domingo, donde hay muchísimas más cosas de comentar y ya nos metemos al lío con todo. El domingo es donde vuelvo yo a reafirmarme, Bagnaia vuelve a tomar una actitud de campeón del mundo. O sea, sí Sí, es a verdad ver. que habría que hablar Era un de. poco. Era un poco ya él a estas alturas ya tiene que estar curtido. Es decir,
A estas alturas él ya pasó por este peaje el año pasado quizás sin necesidad, porque la Ducati era lo que era y la Yamaha era lo que era. Y Jorge no. Jorge no, Jorge ya se equivoca en la clasificación, porque clasificar sexto cuando eres clarísimo favorito para la pole, y encima luego da la casualidad de que Viñales, la única pole que hace, ¿cuándo sería la última? Estaría en Yamaha, todavía. Sí, sí, en abril es la primera, o sea que En desde Yamaha. 2020, creo que es Y uno, desde no sé si en Países 21 Bajos haría alguno. 2021, si no me equivoco. Pero puede ser. Decide inmolarla por... Bueno, Ma- un poquito. Matiz importante. O sea, Viñales la inmola en el sentido de cuando todo el mundo va con el blando en la sprint, él pone el medio, y cuando todo el mundo va con el medio y la normal, él va con el blando. Ahí se inmola en ambas carreras. Pero hay que decir que la sanción que le impone me parece bastante rigurosa, porque si es verdad que le sale humo de la moto y le sacan la bandera negra y naranja, que en MotoGP, al igual que en la Fórmula 1, te obliga a parar, a pasar por boxes a arreglarlo. Entonces, el problema era que Viñales no vio nunca nada en su dashboard que dijera para la moto. O sea, la moto tiene daño. Simplemente pues fue un problema puntual de la moto, pero enseguida, o sea, no soltó aceite, por ejemplo, en ningún momento, que era el riesgo que se tenía. Entonces, quizás esa sanción es rigurosa porque Viñales hizo caso omiso a la bandera, pero realmente la bandera era innecesaria. No se pudo negociar y se involó cayendo en la cuarta posición. Pero también ahí fue un poco rigurosa. Y ahí Baña ya sale primero y lo que hace en la salida es ponerse primero sobrado. Lo que no esperábamos era que Jorge Martín fuera con tanta determinación a colocarse segundo en la primera vuelta. Sí, sí. Bueno, hizo otra salida única. O sea, lo de Martín, lo de la salida, yo creo que se ha sacado un doctorado. La de Indonesia fue, además, desde la sexta posición también, o desde la cuarta. Desde la sexta. Fue increíble. O sea, fue increíble y ahí ganó media carrera que luego la tiró como un campeón. Y Pero hay que es... decir que. Dale, así todo Sí, hay que termino. decir. Por eso, porque te he visto sufrir al fin. Cada vez que veo sufrir al final de las frases a Santi es cuando he tratado de intervenir. Entonces, el gran problema de Jorge Martín es que lo vio demasiado fácil de primeras. Y ahí es cuando empezó a cortocircuitar su cabeza. Porque adelantó en puntos donde no es lógico y normal adelantar a día de hoy en MotoGP, y menos en un circuito tan pequeño como es Valencia, y de repente se vio segundo y se puso nervioso. Intentó adelantar a Bañaya, no pudo y cometió un error de novato que es irte a la aspiración de un rival. A día de hoy, con la aerodinámica esta, bueno, iba a soltar las palabras que mejor no pronunciar, pero con la mala aerodinámica que hay ahora mismo en MotoGP, tú no puedes estar tan pegado a un rival. O sea, en el momento que no consigues el adelantamiento, tienes que quedarte en la línea esa de la curva, por mala que sea, por tiempo que pierdas. Iba sobradamente más rápido. Se mete la aspiración de Bañaya, así se lo lleva puesto, y ahí ya es adiós Jorge Martín. O sea, ahí desaparece Jorge Martín, ahí entra en pista un kamikaze que vuelve de manera completamente loca a la pista. O sea, da gracias que Alexis Espargaro está atento, porque vuelve, o sea, se va así y vuelve así. O sea, eso no lo puedes hacer jamás, jamás. Cortocircuita, cortocircuita más con Viñales, todavía en una posición que no entiendo por parte de Jorge Martín. O sea, la gente está criticando a Viñales, lo siento mucho. ¿Quién es Maverick Viñales? Es de Ducati. Es el representante de Jorge Martín. Viñales hace su carrera. Si le adelanta a Jorge Martín y se lo devuelve, ¿qué problema hay? Si Jorge Martín no ha llegado a un acuerdo con Maverick Viñales, aquí no tiene que haber discusión ninguna. Y luego con Márquez, pues tiene un incidente que carrera, ve que Márquez se cuela un poco porque la onda se va moviendo por todos lados, intenta encontrar el hueco. Márquez cierra sin verle en ningún momento al suelo. Creo que la clave está en el momento en el que Martín se ve segundo, se pone nervioso. El error, por mucho que le absorba la aerodinámica y el aire sucio, es un error de Jorge Martín por ponerse al rebufo de Bañaya en el punto de frenada. Y ahí desaparece Jorge Martín. O sea, empieza a ser un kamikaze diciendo que no le da cabeza cuando levanta Viñales, metiéndose por donde no se tiene que meter con Márquez. O sea, es un desastre ya Jorge Martín porque ahí se vio desesperado. Sabía que necesitaba un milagro y que se había complicado él mismo un milagro que parecía posible nada más salir. Entonces creo que fue un cúmulo de circunstancias y Bañaya lo supo en todo momento. O sea, él sabía que era rápido. No sé si se dio cuenta del toque con Martín, no he leído que sí se diera cuenta o no, la verdad. Pero tiene una carrera muy, muy sencilla y más en el momento en que Jorge Martín cortocircuita. Sí, para mí, en ese momento en el que la moto de Bagnaia chupa la de Martín, ahí es cuando te acuerdas del neumático defectuoso de Qatar.
de la última vuelta de Australia, de la caída de Indonesia, ahí es cuando te viene todo de golpe. A ver, Porque por ir. luego, vamos a ser sinceros, por muy encabritado que viniese, a puro ritmo, Martín venía para ponerse otra vez detrás de Bagnaia. Y Sí, no, y sí, o no sea, con dificultad. Y no con dificultad precisamente. Pero, es lo que he dicho, por primera vez en su vida Jorge Martín se ha visto en estas. Y eso pesa mucho. Eso pesa mucho, mucho, mucho. Bagnaia el año pasado llegó con la suerte de que Quartararo estaba... Eran 23 puntos y solo había 25 en juego. Entonces eso es un disparate. Este año eran 20 con 37 en juego. y Entonces, 37 juegos. sí, por eso digo. Y las opciones, pese al error de Martín, no eran demasiado malas, porque luego, imagínate que vuelve, adelanta Bagnaia. Sí que es verdad que las KTM al final hacen lo que hacen, pero las KTM en medio, Viñales podría haberse colado en medio, aunque al final se desdibuja por el tema del neumático. ¿Sabe Dios qué hubiese pasado con Dillan Antonio de haberse jugado realmente ese título? Entonces, las opciones eran que Jorge ganase y que Bagnaia quedase fuera del top 5. Y esa opción no era... Era realista. Era realista porque había muchas motos en Valencia que estaban ahí para pelear el top 5. Y Bagnaia también podría haber cortocircuitado viendo, ostra, que este iba séptimo en la... hace 3 vueltas y ahora está otra vez aquí. Entonces son tantísimas cosas que bueno, que lo podemos reservar un poco a la sección abuela con ruedas. Pero a donde voy es que... Bueno, la reincorporación es criminal. Es criminal. Primera. Sancionable, de hecho. Y luego, pues Martín se precipita. Porque quiere ganar 3 posiciones en una vuelta. Quiere ganar todo lo que ha perdido en una vuelta. Y eso no lo haces en la vida. Y menos con estas MotoGP. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final le jode la última carrera con Honda a Marc. Y él se tiene que tirar de la moto porque se va contra el muro. Y... Pero eso es lo que he dicho. En el momento en el que la moto de Bagnaia chupa la de Jorge, ahí es cuando te acuerdas de lo de Qatar, ahí es donde te acuerdas de lo de Australia, de lo de Indonesia, del principio de temporada que fue flojete, es decir, muchísimas cosas. Por cerrar el capítulo Bagnaia campeón del mundo, ¿Bagnaia es merecido campeón del mundo? Sí. ¿Es el mejor piloto este año? También. ¿Es el más rápido? No. No ha sido el más rápido. De hecho, Jorge Martín ha demostrado en las últimas 6 7 carreras que era claramente más rápido. Que sí es verdad que se nos olvida que Bagnaia viene de una hostia espectacular en Cataluña por otro neumático defectuoso, por mucho que Michelin también lo haya negado, como negó el de Martín. Eh, pero que es vamos, es una verdad sabida en el paddock, que era un neumático defectuoso y viene esa caída que le condiciona durante varios grandes premios y sobre todo a la confianza propia de él. Pero esto es lo de Pero aún así, siempre. Pero esto es lo de siempre. Esto es como la temporada de Fórmula 1 de 2005 que la gente dice que el McLaren era mejor. No, el McLaren era más rápido. El McLaren de Raikkonen era más rápido. Pero ¿cuántas veces hizo más de 20 30 vueltas? En Imola y en... ¿Dónde fue? Y en Hockenheim se para. Entonces, volvemos a lo mismo. Alonso tenía el mejor coche, pero no el más rápido. Pues aquí es lo mismo. Pecco Bagnaia ha sido el mejor, porque al final los puntos no engañan. Ahora bien, ¿ha sido el más rápido? No. El año que viene, Jorge Martín ya tiene la experiencia. Jorge Martín, que tanto que le hemos criticado desde el año pasado a este, de que era muy rápida una vuelta, pero luego en carrera se inmolaba. En carrera ya está ahí. Y ya tiene. Y ha pagado la novatada. No se te oye. no sé. Ahora, ahora. ¿Ahora me oyes? Sí. Más allá de que Bagnaia haya sido campeón del mundo porque en una primera parte de temporada nadie le compitió, más allá de que siempre que veces que empezó muy bien, pero no lo está compitiendo, creo que la clave de su título de MotoGP este año es haber sabido interpretar el formato. Te explico. El sábado, Bagnaia no ha tenido nada de competitividad, prácticamente ninguna carrera el sábado.
Prácticamente ninguna. O sea, siempre ganaba gente que no era Bagnaia y que Bagnaia siempre acababa fuera del podio. Y de hecho, si contamos solo los domingos, este mundial está ganado hace 4 o 5 grandes premios. Porque ha sabido interpretar dónde hay que arriesgar. ¿Dónde hay que arriesgar? El domingo. ¿Por qué? Porque se juegan el doble de puntos. Porque Martín, las diferencias que le sacaban en una sprint, Pecco se las podía doblar en una carrera normal. Y ahí es donde estaba la clave. Porque Bagnaia en una sprint creo que quedó tercero en la clasificación general al final. Y Jorge Martín clarísimamente el primero. Pero a la hora de los domingos, cuando vimos la estadística esta en los domingos, Bagnaia es que le ganaba en todo a Martín. Y todo le ganaba. ¿Por qué? Porque ha sido interpretar mejor. Sabía cuándo tenía que arriesgar. ¿Cuándo tienes que jugar? Cuando están los puntos, que es el domingo. El sábado hay puntos, pero hay muy pocos. Entonces creo que esa es la gran clave. Creo que Bagnaia ya ha madurado más. Se le nota que en el momento de la verdad ha sabido cumplir. Se nota que tiene mucha más cabeza ya por la experiencia de decir, sé cuándo tengo que jugar una, sé cuándo me la tengo que jugar. No me tengo que poner nervioso porque tengo una oportunidad más. O sea, creo que eso lo ha interpretado muy bien. Y esos factores son todos los que no ha tenido Jorge Martín. Jorge Martín era el más rápido y se sabía el más rápido. Pero ha cometido una serie de errores puntuales en cada gran premio que ha pagado mucho más caro porque no eran errores calculados, eran errores que le han surgido. Bagnaia no, Bagnaia calculaba su error. Y creo que ese es el matiz muy importante para el que Pecco Bagnaia haya sido, bueno, el domingo haya sido campeón del mundo. Totalmente. Y así se quita también un peso de encima, porque el año que viene, en primer lugar, yo espero que KTM y Aprilia lleguen ya de una vez. Porque estamos ahí siempre en la frontera. En este gran premio, Paul, Miller y Binder cometen el mismo error, en el mismo sitio. Lo que pasa es que Miller se va al suelo. Vale, dos matices con eso. El primero, hablaremos este invierno, que tenemos, Santi y yo, que hablar muchas cosas de lo que vamos a hacer este invierno. De las concesiones, se han aprobado ya, hay concesiones, incluidas a KTM y Aprilia. Es decir, que hablaremos y explicaremos cómo ha hecho el campeonato, apalabrado con todos los constructores, para empujar al resto. Es decir, que van a tener concesiones. Y el segundo matiz de lo que pasa en carrera, no es por justificar el tiro en el pie que se meten los KTM, pero hay una cosa muy grave que hace el campeonato en MotoGP, y es retrasar la carrera una hora para no coincidir con la Fórmula 1. Se va a las 3, un Que domingo. coincide igualmente. Sí, que coincide igualmente. Y tú jugándote el título de la Fórmula 1 no, que es algo inexplicable. O sea, debería haber sido MotoGP a las 2 y la Fórmula 1 a las 3, porque ahí no había conflicto de interés. Que corre de Claro. noche. Si es que por Claro, mucho que lo ponga. pero bueno, o sea, se podían haber coordinado, que de hecho ha habido más veces esta temporada que la Fórmula 1 se ha ido un poco más tarde que MotoGP. Muchas más veces, Como de es hecho te lógico. diría. Aquí anochece a las Como es 6. lógico, ¿no? Si te pones a Y correr a sobre las todo 3. porque MotoGP no entra en conflicto. O sea, la carrera sabes que va a acabar a menos cuarto. Seguro. Te ves 15 minutos de Bagnaia o Jorge Martín celebrando y nos vamos a la Fórmula 1 los que se quieran ir a la Fórmula 1. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que un último domingo de noviembre, aunque sea de España, Valencia, el frío se nota muchísimo. Y hubo mucha gente que dijo, va a haber muchas caídas. ¿Y qué ocurrió? Que hubo muchas caídas porque la temperatura era baja, el agarre es el que es Terminaron 13, creo. el 14, porque Paul acabó terminando. 14. Bueno, pero Terminaron 14. 14 de los cuales se cae uno. Sí, sí. Entonces, todo el mundo sabía que iba a haber caídas y sin justificar los tíos en el pie que se mete mucha gente, la temperatura fue uno de ellos, que esto es culpa de la organización. No sé hasta qué punto se podía negociar con la Fórmula 1 o no, pero la realidad es que no tenías necesidad de retrasar la carrera. Sí, a La ver. verdad. O sea, Tienes que saber que tu atractivo ahora mismo es mayor. Tienes un campeonato del mundo jugándose. No es como, por ejemplo, Fórmula 1, que ya sabíamos que iba a ganar Verstappen. y no es una carrera de mitad de temporada que sabes que la Fórmula 1 te va a ganar en audiencias. O sea, si tú eres incapaz de hacerte fuerte en una negociación o hacerte fuerte tú como campeonato de jugándote el título de tu categoría reina, de tu categoría franquicia, no eres capaz de imponerte, estás reconociendo que eres muy débil. Y eso es un problema muy grave. Entonces creo que eso es, sinceramente, el mayor problema que ha tenido ahí MotoGP. Se ha sabido inferior a la Fórmula 1 y lo ha puesto el día o sea, el día que más audiencia puedes llegar a tener es cuando te has pegado el tiro en el pie. Y eso ha perjudicado a los pilotos porque obviamente la temperatura un último domingo de noviembre pues es la que es. O sea, si ya en condiciones normales iba a ser mala, si encima tú lo retrases una hora al frío, es peor. Y da gracias que no ha habido banderas rojas, porque lo mismo cancelamos la carrera por falta de luz. O sea que da bastante gracias. Pero bueno, luego, para abordar el tema Jorge Martín y también cerrarlo, no me gustó nada sus declaraciones de después criticando a Viñales.
sea, no lo entiendo. O sea, cortocircuitó, se le veía diciendo que no con la cabeza cada vez que la levantaba Viñales. Hay que ser inteligente. ¿Qué hizo Rossi en 2015? Se paseó por todo el paddock, puerta por puerta. Hola, me vas a ayudar mañana. Si Jorge Martín no lo ha hecho, tú no te puedes enfadar con nadie. Por mucho que te lleves bien con Maverick Viñales, está haciendo su carrera. ¿O cómo le explica Maverick Viñales a Aprilia que podía haber entrado en el podio, aunque luego no hubiera entrado de ninguna manera, pero que pueda entrar en el podio y que se deja pasar por uno? Lo siento, esto no funciona así. O sea, Maverick Viñales ni pinchaba ni cortaba por mucho que tuviera la misma nacionalidad. Entonces no entiendo qué necesidad hay de criticarle. Ni él ni su madre, que también pega una rajada importante contra Viñales. Venía caliente y Jorge Martín, todos sabemos aquí que lo de darle a la lengua y ser un bocazas le va bastante. No es por criticar, pero cualquiera que lo haya visto esta temporada lo sabe. Entonces, pues claro, dice, ostras, para un amigo que tengo en el paddock, que tiene muchísimos, solo hay que ver su Instagram, pero digo, ostras, de tantos amigos en el paddock y no me ayuda ninguno. Y miro al otro lado, estaba Gnaya y le ayuda a todo el mundo. Al final entiendo yo también que se le cruce el cable y que... Pero, o sea, de verdad que tampoco entiendo la necesidad. O sea, en el momento de la verdad, o sea, teniendo en cuenta que tú has cometido un error absorbiéndote en el Rufo con Bañaya y luego otro error con Marc Márquez, aun habiendo reconocido sus errores, no entiendo la necesidad de achacarse. O sea, tenías argumentos de sobra para evitar el tema. ¿Te había podido sentar mal lo que haya hecho Viñales o no? O sea, yo entiendo perfectamente que le haya sentado mal. O sea, si supuestamente son amigos porque viven ahí juntos en Andorra y demás, y te sienta mal, te puede sentar mal. Es lógico y normal que te pueda sentar mal. Pero no hay necesidad de achacarle públicamente algo porque tenías mucha serie de argumentos. O sea, al final tú cometes dos errores, te pagas caro. O sea, te puedes centrar bien, mira, me lo siento mucho al equipo, la situación ha sido la que ha sido, tal, y obvias ese tema. Y si te preguntan, pues lo pasas por encima de puntillas y ya está. Pero no sé, no lo entendí. En cambio, sí me gustó mucho la actitud de Marc Márquez, de cuando se le acerca a Jorge Martín a pedirle disculpas, Márquez le dice, ya estás jugando al título, yo hubiera hecho lo mismo. Y no son amigos precisamente, es decir, que sí, le he visto que hoy se han intercambiado el casco en el test y demás, pero no son amigos Jorge Martín y Marc Márquez. Y Marc Márquez le dice, porque sabe que Marc Márquez hubiera hecho exactamente lo mismo. Es que tenías que hacerlo, te estabas jugando el título. Esa versión sí me gusta más de Marc Márquez. Oye, me ha tirado, es que se estaba jugando el título, y lo raro es que no me hubiese tirado. Pero no sé, o sea, creo que Jorge Martín va a aprender mucho de aquí. Pero sí es verdad que se le ha notado una serie de costuras lógicas y normales por haber faltado la experiencia de jugarse un título de campeón del mundo. Por al final que consiguió en Moto 3 hace ya varios años, en el 18 Sí, se pero lo ganó con no más me experiencia. compares. No me compares. Sí, no me compares, pero que encima todo no se lo ganó en una última carrera, se lo ganó en Malasia con cierta solvencia. Es decir, que Cuando era la no primera. se vio una situación así, ni siquiera en categorías inferiores. Entonces, la inexperiencia le ha pagado cara y a Bagnaia se le ha notado mucho más el haberse jugado ya dos títulos anteriormente. Haber estado en la parte mala, cuando lo perdió con Quartararo en el 21, quedándose 28 veces, y en el 22 salvándola bajo los móviles. Y esa diferencia creo que ha sido un factor clave a la hora de decidirse el título. Pues sí. Y se vuelve a caer Miller. Se cae Miller. O sea, al que le hemos criticado que había desaparecido y todo, se pone primero después de un fallo de Binder, que es el mismo que comete Miller y el mismo que comete Paul, pero sin caerse. Se improvisa una long lap. Sí, Y o sea, esa me dolió. Esa caída me dolió mucho. a mí me dolieron el error de Binder y la caída de Miller. Porque además tú que eres un poco pro KTM, por los pilotos que son y demás, pues son bastante carismáticos los dos, venías diciendo KTM no ha ganado ninguna carrera este año. Se le puso en bandeja porque la realidad, o sea, esto es una realidad como un templo grande. A Bagnaia le ponen en el dashboard Martin out, aparte de la pizarra, y Bagnaia hace así, mira para atrás y pasa Binder. O sea, es como, mira, yo ya he cumplido, a mí que me hagan lo que quieran, me voy detrás vuestra con toda la calma del mundo. Y ostras, es que qué cagada de ambos. Qué cagada de ambos. Que, repito, está la excusa de la temperatura. Que al final, si se caen tantos pilotos es por algo. Pero ostras, tío, es que vas primero. Es Pero que. hay gente que no se cayó. Sí, pero es que vas primero. Tienes, entre comillas, cierta distancia. Binder la lía, pero la puede salvar y a Miller se la pierde completamente. Y esta duele a KTM, porque era la manera de acabar bien el año con una victoria, la primera del año, porque se han llevado dos sprints. Sí, Binder se ha llevado dos sprints, pero no te habías llevado ninguna carrera el domingo. Y ostras, es que o sea, qué necesidad de jugártela teniendo los dos.
Y luego Binder hace el kamikaze cuando vuelve, se le pega un viaje a Alex Márquez que le hace una peineta. Pero porque Binder es otro que te cortocircuita rápido. O sea, Brad Binder es así. Pero de verdad me dio a mí mucha rabia porque KTM se sabía rápida, tenía la victoria en la mano y se pegaron un tiro en el pie ellos solos. Los pilotos. Los pilotos. Y los pilotos. Pero, claro, yo es que soy más de Miller que de Binder. Luego también los comisarios terminaron arriba, ¿eh? Porque devuelve la posición, te mando el mensaje justo cuando estás adelantando a quien estaba adelantando. Aquí no estoy, aquí lo siento mucho, los comisarios no pueden hacer nada. No, a O sea, ver, echa la ley, echa la trampa. pueden sancionarle después, claro, echa la ley, echa la trampa, Claro, o pero tú sea, le dices, detrás del 73, si has adelantado 3 motos, mala suerte. claro, es que O aquí una long en lap, los que casos. para qué coño las queremos? No, pero, a ver, la sanción de volver a una posición en estos casos está bien aplicada, más allá de la Low Lap. Eh, Aquí hay un problema. Si no se cae, yo veo lógico y justo que le manden a donde está Alex Márquez. Si a tú por el toque a Alex Márquez lo mandas una posición más todavía por detrás porque la pierde también con Dillan Antonio, pues oye, te vas y te jodes y pierdes 2 posiciones. Haber adelantado limpiamente. Pero hecha la regla, tal y como está hecha, perder una posición, Binder lo interpretó magistralmente. Me adelanto a Viñales, le dejo pasar y me quedo donde estaba. Porque la regla está escrita así. O sea, esto es lo mismo que Jorge Martín cuando se pone el viernes a perseguir a Bañez. Es exactamente lo mismo jugando con el reglamento. El reglamento me dice que pierde una posición. No me dice cuándo, dónde ni con quién. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy más rápido que el de delante, adelanto de delante, me dejo pasar y lo vuelvo a adelantar. Y yo ya he cumplido. Entonces, ¿es ético? No. ¿Es legal? Sí, porque la obligación era devolver una posición y la devuelve. Entonces, aquí no podemos quejar de que el reglamento está mal hecho. Sí, con toda la razón del mundo. Pero Brad Binder es muy inteligente y decía aplicarlo. Y bueno, seguimos un poco en la parrilla. Al final creo que Raúl Fernández queda delante de Maverick, lo cual tampoco es muy Quinto. difícil. De hecho, Raúl Fernández es si no me equivoco, lo voy a comprobar, pero creo que es la primera, o sea, la primera Aprilia prácticamente con total seguridad. Sí, es quinto a 4,6 segundos. Aleix es octavo, que bastante tiene con acabar. Y Viñales al final cayó a la 10ª posición, pues estaba el pobrecillo ya desesperado. Pues grandísimo gran premio de Raúl Fernández. Por lo menos termina en una nota positiva. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que de hecho lo tenía. Mira, no lo tenía aquí puesto en la escaleta, pero lo vamos a decir. Todo lo que se ha destapado con su equipo, ¿eh? O sea, ahora mismo Aprilia no tiene como tal equipo satélite, porque el RNF, que es el equipo de Razlan Rasali y el Cryptodata, los han echado. O sea, pueden volverla a conceder si tal, pero el problema es que ha habido una serie de muchísimos problemas económicos que se han destapado, que había muy poco dinero. Razali se le echaba la culpa al patrocinador, que también es accionista, que es Cryptodata, que no había puesto todo el dinero que habían prometido. El patrocinador le echaba la culpa a Razali, que había malgastado el dinero. Se han empezado aquí a lanzar y resulta que iban justos de piezas, que los problemas de fiabilidad que han tenido tanto Oliveira como Raúl Fernández en la última carrera seguida, eso y demás. O sea, tienen muchísimo más mérito teniendo en cuenta las circunstancias. Vamos a ver quién ocupa esa plaza del equipo satélite de Aprilia. Se habla de un equipo norteamericano que está en la NASCAR, se habla de que pueda ser Sito Pons. O sea, hay muchísimo. ¿No? Lo que sí es seguro es que van a correr con Aprilia porque está bajo contrato y Dorna va a adjudicar las plazas a otro equipo. Luego ya en 25 que negocian con quien quieran si se quieren ir a Yamaha. Pero o sea, Raúl Fernández tiene mucho mérito por las circunstancias en las que estaba el RNF, que ahora ya, salvo que ganen la apelación, están fuera de MotoGP. Bueno, y además, RNF que era el equipo Petronas de antaño. Sí, el patrocinio de Petronas, porque Petronas no quería patrocinar a un equipo satélite, lo perdieron, porque no había hueco para, entre comillas, para hacerlo en oficial. Razali salvó los muebles a base de, primero con el With You el año pasado, que tampoco es que estuvieran muy bien económicamente, y este año con el Cryptodata, pero este año con el Cryptodata ya hasta vendió la mitad del equipo. Y ahora se han empezado a pelear entre los dos. Razali se ha ido, de hecho se despidió, él no iba a continuar sí o sí en el equipo ya, pero se había despedido. Y ahora Dorna, la comisión, la Grand Prix Commission, que son Dorna, IRTA y la FIM, decidieron que, oye, tenéis deudas, vais muy justos con las piezas y demás, encima todos estáis echando mierda el uno al otro, pues adiós Cryptodata, porque claro, el RNF era por Razali. Entonces, adiós Cryptodata y veremos a ver si ganan la apelación, lo tienen bastante complicado.
y vamos a ver quién se ocupa la nueva plaza. Pero desde luego va a haber un invierno movidito. Sí, sí. Tal y como lo dices, sí, porque nos falta un equipo. Tenemos dos motos, tenemos dos pilotos, pero nos falta un equipo. Bueno, Sí, pero bueno, hay mucha cola. De equipos independientes hay mucha cola. De fabricantes no tanto. Sí es verdad que hay uno especialmente interesado, que es Triumph, que no tiene pinta de que entre en el muy corto plazo. Pero de equipos independientes hay un puñado. O sea, siempre está Ayo. El problema que da Ayo es que entraría con KTM, entonces la oferta de esta Aprilia no, pero Sito Pons lo ha querido. El MT Helmets de Teo Martín también estaría interesado. El Leopard también lo ha intentado varias veces. Si entra alguien de nuevo con una oferta en MotoGP, como puede ser el equipo este americano, también. Es decir, que a hay ver, el muchísima cola Leopard, por ser equipo sí. independiente. El Leopard esperemos que si entran en MotoGP, que no creo, les dejen a los pilotos llevar un casco. Porque es que lo de los cascos en el Leopard me parece una falta de respeto total y absoluta al deporte y a la identidad de los pilotos. Que al final, claro, manda la pasta. Esto es como cuando Checo y Ocon se pusieron sus cascos rosas. Pero es que no puedo, o sea, no Bueno, puedo pero ver los cascos a de... cambio, a cambio han hecho a Jaume Massa campeón del mundo, porque no dudes, más allá del talento de Masia, que mira dónde estaban el resto de ondas en Moto 3. Es decir, que el Leopard sí te obliga a ponerte el casco que ellos te dicen, pero al No te mismo hacen tiempo te campeón. colocan la moto donde ningún otro equipo de la parrilla te lo coloca. Es decir, que lo que entra por lo que sale. Sí, sí, sí. No, pero como vamos, estamos hablando de MotoGP, entonces ya, porque llevan con esos cascos, pues desde que entraron en... Sí, sí, yo recuerdo, vamos, a todos los que han pasado por ahí les recuerdo llevarlos. Leopard, que era un patrocinador de ciclismo. Sí, ¿Te acuerdas, no? el de los hermanos Sleck, empezaron con los hermanos Claro, Sleck. claro. Empezó el No sé Leopard y si, de luego hecho, se convirtió aquello en el Radio Shack, creo. Creo que no, al acabaron revés. Yo creo que era sí. Radio Shack primero y después se fue es No, pero Leopard. Radio... Y ahora, Sí, pero Radio Shack era el equipo de que fundó Armstrong. Aquel cuyo nombre no debe ser... Que era una residencia de ancianos, básicamente. Yo tenía la coña de que era sí, la pero yo creo que se residencia... desligó. Yo creo que Leopard lo que fue, porque al final los Slack estaban en Radio Shack, yo creo que se desligaron y fueron ahí lo que ahora es Trek. O sea, Leopard, que fue Leopard Trek durante un Sí, tramo de tiempo. sí, sí, sí. Pero yo creo que Pues después yo creo que está de... ahí. Cuando existía Radio Shack era Leopard. Luego fue Radio Shack, creo que. Leopard Radio Shack, alguna cosa de esa. En fin, habría que mirarlo en la Wikipedia, esos son muchos años y Bueno, pero, no estamos aquí para hablar de ciclismo. pero sobre todo hace indicar que Leopard tiene pasta para poder permitirse la aventura de MotoGP. ¿Cuánto dinero puede costar? Pues el otro día Lucio Cecchinello dijo que el presupuesto de su equipo, el LCR Honda, es de 15 millones. Por ahí tiene que andar más o menos lo que se necesita para entrar, que no es pagarlo, Y... es tenerlo. Sí, y una pregunta. ¿El sitio de Raúl o el de Miguel? Hashtag No se dejen mueve. correr a Miguel. ¿Corre peligro o no? No se mueve, no se mueve. O sea, el problema se presenta en 2025. Porque un equipo nuevo implica que pueda negociar con quien quiera. O sea, eso es libertad. Pero el 2024 sí o sí se lo tragan con Aprilia, con dos Aprilia satélites de este año, o sea, pero que no los del año que viene. O sea, no van a ser dos Aprilia 2023 y con Oliveira y Raúl Fernández. Porque los dos tienen contrato Aprilia y Aprilia tiene el contrato con un equipo satélite. Luego a partir de ahí hay que negociar. ¿Cuál es la diferencia? Que cuándo se te va a abrir otra plaza de MotoGP. No es tan fácil que se te abra una plaza de MotoGP. Entonces, habrá gente, por ejemplo, aquí hay yo, aunque muy concebible que sea, si de verdad quiere entrar a MotoGP, aunque luego se convierta en equipo satélite de KTM, no sé cuántas oportunidades más vas a tener de entrar al Mundial. ¿Que tienes que pasar un año con Aprilia? Pues pasas un año con Aprilia, pero ya tienes tu plaza en MotoGP y ya te garantizo yo que aquí hay yo con todos los años que llevan en el Mundial y toda la fiabilidad y todo el dinero que tiene, no lo va a perder la plaza tan fácilmente. Entonces, habrá equipos que tendrán que valorar si tienen que pasar por el aro de Aprilia, que yo tampoco sé cómo se habrán tomado toda esta situación, porque la realidad es que no hubo nadie. O sea, hicieron ruedas de prensa, el Cryptodata y demás ahí en el paddock de Valencia y no había ni un representante de Aprilia, que imagino que no lo ha sentado nada bien toda esta situación. Hombre, normal. Tienes un equipo satélite y no dejan de matarse entre ellos. Pues... Pues normal. Oye, también podría ser que se diese un cambio de cromos, que se fuese de equipo satélite, entre comillas, el Ayo de KTM y que el Tech Trua se fuese Eso no hacia puede pasar otra. porque ya hay contratos firmados. O sea, hay Ya, contratos pero es que firmados, eso entonces no puede pasar. tienes otra vez el problema de los de las 6 KTM. No necesariamente, porque el Take Trua puede irse perfectamente.
Además, aquí el campeonato Eso siempre es a tiene lo que algo voy, digo, el que Gas aportar. Gas, el Tech Truck y se vaya a otro, Pero también te otro digo, sector. aquí ellos no parte como favorito a llevarse esa plaza. De hecho, te diría que no estaba ni entre los tres favoritos. Ya, ya. Bueno, yo era por decirlo. Si a ti a día de hoy, con la mano en el corazón, ¿quién crees que va a ser? Yo, por lo que leo, escucho y el interés que hay, probablemente sea el equipo norteamericano de Pitbull, que está en la NASCAR, con Ross Chastain. Ese parece ser que es el que se quiere hacer con el control del equipo. Muy interesante porque al final es un equipo estadounidense que no hay. Es intentar recuperar lo que fue tu fuente de talento durante los 80 y los 90, porque los 80 y los 90 Estados Unidos dominaban MotoGP. Se ha perdido muchísimo, entonces es una manera de volver a reengancharse. Joe Roberts ya cuando nadie quería irse a Aprilia estuvo tentado de subir, le ofrecieron, es decir, que Joe Roberts y Aprilia podrían ya conectarse para el 25. Entonces creo que esa es la opción número uno que yo creo que baraja. Opción dos, yo te diría que es Sito Pons, porque al final abandona su equipo precisamente porque no podía entrar en MotoGP. El problema de Sito Pons es que está en un tema legal con Hacienda, en el que Hacienda le denunció, ganó Sito Pons el recurso y el problema con Hacienda es que cuando ganas el recurso te va superando instancias hasta que tienes que ganarlas todas. Entonces parece ser que Sito Pons va a librar el esquivo con Hacienda, pero no sabemos durante cuántos años va a estar ocupado con eso. Y dudo mucho que el campeonato se meta en un berenjenal así con una persona que ahora mismo está siendo perseguida por Hacienda, por mucho de que Sito Pons tenga la razón o por lo menos se le ha dado un tribunal la razón. Entonces podría ser también favorito, pero ese tema no sé yo si se va a querer meter Dorna con una persona que está ahora mismo en procesos legales. Y la otra sería Teo Martín con el MT Helmets MSI. El problema de Teo Martín es que acaba de empezar en Moto 2, entonces no sé yo cómo él sentaría a equipos que llevan años esperando un puesto. Que de repente llega un tío que hace 2 años monta el equipo en Moto 3, este año lo monta en Moto 2, que le den una plaza en MotoGP. Porque ya te digo, el Mark VDS podría subir perfectamente como equipo que ya fue en MotoGP, el Leopard, el Ayo. Todos estos son menos probables, pero son equipos que ya llevan en la cola muchos años. Entonces, que te llega alguien por detrás, te adelante y tal, pues sentaría un poco mal. Pero yo diría que por ese orden, el equipo norteamericano, Sito Pons si se soluciona rápido el tema con Hacienda, que no tiene pinta. Y luego Teo Martín. Sería mi top 3 ahora mismo. Bueno, pues con eso yo creo que nos ha quedado bien MotoGP para hablar de los test la semana que viene. Esperemos que ya esté yo Perfecto. recuperado. Sí, sí, sí. Ya hablaremos ahora fuera de cámara lo que vamos a hacer, pero sí, desde luego en el test ya están pasando cositas muy interesantes y útiles de las que hablar. Una de ellas será obviamente Marc Márquez, que no acabó muy contento el Gran Premio y no fue precisamente con Jorge Martín. Y es que, bueno, acabó muy contento, pues se llevó el último podio inesperado, aunque fuera en un sprint con Honda, la tercera posición. Pero ¿qué es lo que ocurre el domingo? El domingo en la curva 3 tiene un toque con Bezzecchi. ¿Podría ser, Se me ¿Podría olvidaba. ser sancionable? Sí, podría ser sancionable, pero tampoco me parece una acción muy dura y demás. Pero bueno, sí, podría ser sancionable, pero al final hay un toque y Bezzecchi se va al suelo y con el baremo que hay ahora mismo en los comisarios debería serlo. Entonces llega el show de Bezzecchi. Sí, Bezzecchi a eso voy. ve que investiga la acción y no hay sanción, se va a ver al panel de comisarios, ni le abren la puerta. Esto es información que yo he escuchado de gente del paddock. ¿Eh? Yo siempre, a gente del paddock. Yo Sí. estoy en mi casa, ¿sabes? O sea, aquí información la oculta. Pero parece ser que Bezzecchi va a buscar a Carlos Ezpeleta, que para el que no sepáis es el hijo de Carmelo Ezpeleta y el que va a heredar el control del MotoGP. Es ahora mismo, creo que es el director deportivo, que es el cargo actual. Pero bueno, va a hablar con él y con los comisarios, no le atienden. Y entonces, ¿qué hace Marco Bezzecchi? No sabemos si incitado por Valentino Rossi, que estaba por ahí presente en el circuito, se va a visitar a Marc Márquez, que le acaban de tirar. ¿Qué es lo que supuestamente le dice Marco Bezzecchi en el camión de Marc Márquez? Porque se va a visitarle a su propio camión. Supuestamente le dice, ojalá jamás te hubieras recuperado y te hubieras retirado porque eres el cáncer de esta parrilla. Esto es lo que supuestamente le dice Marco Bezzecchi a Marc Márquez en el camión. Luego va a rueda de prensa y dice, no lo sancionan porque es Marc Márquez. Es el piloto más sucio de la parrilla y contra eso no se puede hacer nada. Llega Marc Márquez y dice a los micros de Dazón, no voy a perder tiempo con este personaje. Pero luego cuando se va con el resto de la prensa le vuelven a preguntar y le dice, ¿habrá algún día que se arrepienta de lo que me ha dicho en el camión? Y este es todo el lío que hay Marc Márquez, Marco Bezzecchi, con el ingrediente final
de que el año que viene están, bueno, ya este test están los dos en Ducati y Marco Bezzetti dijo textualmente, o sea, Marc Márquez no va a respetar a nadie dentro de Ducati y yo voy a hacer lo mismo. Entonces, A ver si bastante Bezzecchi caliente el tiene los tema. cojones de acercarse a Márquez con una Ducati. A ver, yo cuando vi todo esto, que también lo he visto, en la Academia de Valentino Rossi hay adoctrinamiento anti-Márquez, pero vamos, porque incluso cuando el hacha de guerra estaba enterrada, Rossi sacaba el tema siempre. Sí, sí. Entonces, Bueno, se lo sigue sacando a día de hoy. por eso digo, ¿de qué nos vamos a extrañar? Rossi le ganó la batalla a todo el mundo. Le ganó la batalla a Lorenzo, le ganó la batalla a Biaggi, a Gibernau. El único que se le pudo escapar más o menos fue Stoner. Pero con Márquez la perdió. Pero la perdió de una manera además humillante, porque es que además, por ponerte a hacer el indio Sepang, perdiste un mundial. Y entonces eso no lo puede tolerar. Y yo estoy seguro de que en el rancho de Valentino Rossi se habla mal de... se habla mal. O sea, el Sí, enemigo sí, número no, uno, yo creo que los cría en la cláusula tiene que poner eso. ¿Que Bezzecchi le ha dicho eso? Pues escúchame, ¿qué le va a cambiar a Marc Márquez que Bezzecchi le diga nada? ¿Quién es Bezzecchi al lado de Márquez? no voy a perder tiempo con este personaje, dijo Marc Márquez. Pues eso es lo que le importaba a Marc Márquez, lo que le dijera Bezeki en su cara, Por pillándole. eso. Que luego, Le da luego igual. dijo que se iba a arrepentir. Y yo creo Sí. que Bezzecchi no está calculando una cosa, porque él tiene a Valentino Rossi en un pedestal. Pero cuidado que Márquez está al nivel de Rossi. Quizá no al nivel de crear una... algo de masas, que la gente no veía MotoGP, veía Rossi, aunque la gente vea Márquez también, no MotoGP. Es decir, es como un ente que quizá Márquez no pueda llegar nunca porque ya lo es Rossi, esa plaza ya está ocupada. Pero que Bezzecchi no se equivoque. Márquez también sabe hacer mucho daño. Y si no, pregúntaselo a tu jefe. Entonces, pues eso digo. Que Eh, puestos a amenazar y a decir que se va a arrepentir y que tal y que... Cuidado que Márquez no tiene nada que envidiarle a Rossi. yo creo que esto lo hemos comentado aquí en el podcast varias veces y no tenemos ningún tipo de duda que Marc Márquez durante todos estos años en los que no ha podido ser competitivo ha ido apuntando matrículas. Porque Marc Márquez es así. O sea, lo hablaremos ahora porque tengo un concepto para explicar lo que ha pasado en Motos con Pedro Acosta. Pero Marc Márquez es así. Marc Márquez no perdona a nadie. O sea, Marc Márquez te va a ganar, pero si te puede joder al mismo tiempo que gana, lo hace. Entonces, Marc Márquez ha apuntado a la matrícula y la número uno es Marco Bezzecchi, a día de hoy. Entonces, cuidado que no le pueda salir caro. Y simplemente un matiz, y es que me parece cuanto menos curioso que la persona que menos odio tenga a Márquez y más desligada esté de la academia sea precisamente el hermanastrísimo, que ha firmado por el Repsol Honda, pero no solo eso, sino que he estado leyendo que no es que se lleve mal ni nada, pero sí es verdad que últimamente estaba un poco más desligado, que iba más por su cuenta, que era un poco más independiente por manera de ser y demás del resto de pilotos de la Sí, academia, que que pasa de eso la se llevan mierda del bien. hermano. Que pasa de la No, mierda no, del no, hermano. o sea, se lleva bien con todos, se lleva bien con Bezeki, con Magnaya y No, obviamente con no, su a hermano, ver, te puedes llevar bien. pero, Otra cosa ya es pasar de la mierda de otra gente. pero que iba mucho a su bola y que al final pues que acepte el proyecto Repsol Honda y demás, al final no se queda con el equipo de Márquez, lo hablaremos para hablar de los tres, pero no se queda con el equipo de Márquez, se lo lleva a Mir. Eh, hace intuir un poco que él se desliga un poco de todo esto. Y si os lleváis mal con Márquez, pues vale, yo con Márquez, de hecho Márquez dice que con Marini se lleva bien, o sea, él no tiene ningún problema con él, para que veas la situación. Entonces, cuanto menos curioso, ¿no? Pero me ha llamado la atención de que precisamente sea el hermanastro de Valentino Rossi el que quizá menos odio tenga a Marc Márquez dentro de la academia. Totalmente. Totalmente. Pero bueno, tampoco vamos a descubrir ahora nada. No le voy a dar más vuelta al personaje este, a Bezeki. O sea, next. Nada. Ah, sí, sí, como dijo Marc Márquez, next, porque la verdad es que de ser ciertas las palabras, que eso nunca lo sabremos, porque al final estaba en un camión, por mucho que se pueda filtrar, nunca lo sabremos, hostia, son bastante feas. Pero bueno, pasamos página y el último apunte que tengo del Gran Premio de Valencia MotoGP es en honor a un piloto que me ha acompañado desde que veo las motos. O sea, desde que tengo uso de razón he visto a Paul. Sí es verdad que vi un poco antes de Paul Espargaró, tengo recuerdos antes de él, pero Paul Espargaró ha significado mucho para cualquier aficionado al motociclismo.
es un tío que siempre ha sido súper simpático. Yo sigo a muchos periodistas del paddock de MotoGP y siempre dicen que él nunca fallaba una rueda de prensa, que siempre respondía a todas las preguntas, incluso cuando estaba enfadado, incluso en sus peores momentos. Es un tío que ha tenido mala suerte con las lesiones, con demás. No nos olvidemos que fue la apuesta de Yamaha para contrarrestar a Marc Márquez. Luego el destino quiso que no llegase lejos, pero era la apuesta de Yamaha para contrarrestarle. Se va a ir sin una victoria en MotoGP y me da mucha rabia porque la merecía. Se va a ir sin poder haber ganado ni siquiera con KTM cuando fue el que se tragó toda la mierda y el que ayudó a levantar la fábrica, incluso antes de que llegase Binder, Pedrosa y demás. Entonces, quería tener este momento, o sea, simplemente es esto, poner en valor a la Pol Espargaró, que dudo mucho que vaya a volver como piloto habitual del campeonato, que pueda hacer wildcard, sí puede ser, que pueda hacer sustituciones seguramente también, pero que ya dudo mucho que vuelva a ser como piloto habitual. Y la verdad es que es chapó por él, por Pol Espargaró, porque creo que lo merece. Es un piloto que se ha ganado el cariño mío, por lo menos, y yo creo que el de bastante gente. Y la verdad es digno de aplaudir la carrera que ha tenido, quizá no tanta como se hubiera esperado, más por mala suerte que por falta de talento. Pero oye, chapó por Paul y que bueno, que le vaya bien como probador y llegue un poco más alejado de los circuitos. Que son 10 wildcard lo que tiene quizá por No, no delante. los tiene. Ya lo haremos, pero no son 10. Ah, bueno, pero tiene algún wildcard por delante. Es como Colin Edwards. Se va sin ganar. Un grandísimo piloto que se va sin ganar. Sí, sí. Y Y entonces este me da duele. un poco de... Y este duele. Sí, sí, Duele más. este. Le pesa que le pese, este nos duele más que Colin Edwards. Sí, bueno, yo con Edward le tenía bastante cariño porque era bastante personaje, la verdad, Hombre, Colin Edwards, pero por el pagaro... estadounidense y tejano. Sí, sí, Más sí, sí. no se puede ser más personaje que eso. Y bueno, pues Paul, la verdad es que hay un cariño especial porque al final o sea, ya nos estamos haciendo mayores. Tú quizás has ido menos las motos que yo, obviamente, pero yo por Espargaró tengo el recuerdo de verle en 125 con la moto esa amarilla, de páginas amarillas que le patrocinaba. Y en Entonces, Moto 2 con del con la moto de 2006, con la de 20. 20. Con la Sí, sí, moto de sí. 20. Entonces yo tengo muchísimos recuerdos de Espargaró y me da muchísima pena que se retire, más todavía teniendo en cuenta que solo se ha llevado un título del mundo. Y sobre todo lo que me da muchísima pena es que ya solo queda un piloto en todo el campeonato del mundo al que estaba antes de que yo empezara a ver las motos, que es Aleix Espargaró. En el momento en que se retira Aleix Espargaró, ya voy a ser más aficionado a las motos, o sea, más veterano como aficionado a las motos que la trayectoria deportiva del resto de pilotos. Totalmente. Yo como empecé con Márquez todavía me libro, todavía me libro. Pero sí. En fin, Paul. Hashtag gracias, Paul. Gracias por Hashtag luchar. gracias Paul. A ver si me acuerdo de poner hashtag gracias Paul. Y ahora que quizá tenga más tiempo libre, quizá podríamos empezar a tantear opciones de entrevistar, porque yo creo que Paul Espargaró tiene una muy buena entrevista de muchas cosas que le han pasado y que al no ser primera línea mediática se han pasado por alto. Pero yo desde luego creo que tiene una muy buena entrevista. Entonces, hashtag gracias Paul. Hashtag gracias, Paul. Y, Lo y pondré vamos en el título si me a, acuerdo. y vamos a Moto 2, a territorio murciano, porque o sea, la única duda que me quedaba con Fermín Aldeguer la ha batido. O sea, mi duda, que ya lo he comentado aquí varias veces, es por el tema de las presiones en Valencia. Va a trabajar a unas presiones un poco más normales de las que se trabajan en los circuitos asiáticos y ha vuelto a arrasar. Ha vuelto a arrasar de una manera abismal. Canet iba rápido y aún así le mete, no sé si son 3 o 4 segundos. Chapó Fermín. Sinceramente, da un poco de rabia que no pueda subir a MotoGP, pero yo me hubiera quedado por el simple hecho de que Fermín no puede subir a MotoGP sin ningún título. O sea, tienes que tener un título bajo el brazo. Está la duda de qué va a pasar el año que viene, que entra Pirelli como neumáticos y cuando hay un cambio de neumáticos hay pilotos que desaparecen. O sea, cuando Dunlop cambió el neumático delantero hace 3 años, se cargó las carreras deportivas de Baldassarri y Luti. O sea, Baldassarri al Mundial de Super Sport y Superbike y Luti a la retirada, cuando eran los punteros en ese momento antes de llegar el neumático. Y Augusto Fernández, por ejemplo, pasó de luchar por el título a caerse 10 carreras de 18-19 que corrió. Es que un cambio de neumático es algo serio que puede cambiar mucho. Por lo visto en el test Pirelli del lunes en Valencia, no parece ser que le haya afectado en demasiado a Fermín Aldeguer, que acabó tercero. Pero muchas ganas de verlo el año que viene porque la verdad es que el final de temporada que ha hecho ha sido absoluto. O sea, ha pasado de estar 15º a acabar tercero del Mundial en cuestión de 5 carreras. Entonces, chapo por Fermín. Totalmente.
Yo ya lo dije el año pasado y ya lo hablamos el año pasado, le faltaba ganar. Y ahora es el Fermín del CEP. Es un Fermín que recordemos que ganó todas las carreras menos una. Curiosamente en Valencia. Y curiosamente contra su compañero de equipo, Alonso López. Por eso. Entonces, por eso lo digo, ha cambiado muchísimo la situación. Ha cambiado muchísimo y tenemos talento. O sea, es que es el Fermín del CEP. Es que yo creo que ese es el titular. Ese es el titular y todo el debate se centra ahí porque de primeras le estaba aguantando Canet, pero es que se veía que no. Vale, sí, Se veía que iba te forzado. aguanto 5 vueltas a 3 décimas. Pero luego fueron 7. Y luego Claro, fueron 9. pero recordamos que Canet le estaba metiendo al mismo tiempo, o sea, acabó metiendo 4 segundos a Alonso López y Marco Ramírez, o 5. O sea, que a su vez Canet le estaba metiendo una paliza al resto. O sea, Por eso, por que eso. Aldeguer le está metiendo una paliza al que también le estaba metiendo una paliza al resto. Para que dimensionemos lo que está haciendo. Sí, sí, sí. Y el otro murciano, la... Voy Vamos a con mi ver qué, teoría, qué ¿vale? matrícula ha leído. Porque yo ya te lo dije. Alonso López sigue siendo un poco guarrete. Lo que pasa es que este Sí, viaje ha bueno, al estado final. arriba. Sí, 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 sería un podio para acabar el año que, oye, nunca está de más. Y se lo gana Marco Ramírez, una bonita pelea para acabar. Y bueno, acaba bien el año Alonso López. Y con respecto a Pedro Acosta, yo he leído muchas cosas de decir, en términos de talento puede ser igual que Marc Márquez, pero son polos opuestos a la hora de afrontar las cosas. O sea, Marc Márquez apunta matrículas, Pedro Acosta al revés. Es neuronal, si no me interesa no lo hago. ¿Y qué es lo que hace Pedro Acosta? Lo que creo que ha hecho. Sí es verdad que en Qatar estaba malo, estaba con fiebre. Pero ¿qué creo que ha hecho en Valencia? He ganado el título, he ganado carreras. ¿Qué necesidad tengo de ir a pelearme con Fermín que está en otro mundo? A pasearme en Valencia, a darme un gustazo con mis aficionados, que el martes tengo un test y no me puedo hacer daño. Y eso creo que es lo que se ha dicho en el paddock y creo que de verdad es verdad. O sea, no me puedo creer con una persona que haya dominado, que estaba detrás de Fermín Aldeguer en el momento en que Fermín empezó a dominar, de repente desaparezca. No, es que simplemente ha sido inteligente. No, esto no es como Marc Márquez. Marc Márquez estoy, vamos, al 110% seguro que aun habiendo ganado el título, le coja a Fermín Aldeguer y se lo explica. ¿Te O va a acuerdas? ¿Te explicárselo. acuerdas de lo que pasó en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2012 cuando tenía el título ganado, ¿no? Sí, Que ganó la de carrera acuerdo. yendo último por una macarrada de la que tampoco tenía necesidad, pero la hizo. Correcto, correcto. Marc Márquez es así. Estoy seguro que se lo hubiera explicado a Fermín Aldeguer o se lo hubiera intentado explicar. Pero Pedro Acosta no. Pedro Acosta es un polo opuesto. Pedro Acosta piensa y dice, no tengo ninguna necesidad de mostrarle que soy mejor. O sea, no me la tengo que jugar. Para mí lo importante ya no soy. Es el martes. O sea, desde el momento en que ganó el título, incluso antes de ganar el título, ya estaba pensando en el martes de Valencia. Imagínate habiéndolo ganado ya. Entonces, ¿qué ha hecho Pedro Acosta? Pues me paseo, me peleo con Barry Baltus por la 12ª posición y muchas gracias a todos. Un abrazo a todo el mundo y que Fermín pues que gane el título el año que viene si quiere, que yo estoy en MotoGP. Y Entonces creo que todo esa es la mentalidad que ha punto afrontado de, Pedro Acosta. sí, punto de inflexión para mí el adelantamiento que le hace Alonso López. Que va una vez más nuestro querido Alonso un poco pasado de salida. Pero yo creo que ese es el tic, porque es que no es normal perder 7 posiciones en 3 vueltas siendo Acosta. Es decir, Además, o sea, puede ser que lo mismo no hubiese podido con Fermín, porque lo hubiese dudado. Pero por delante de Canet hubiese estado si hubiese querido darle bueno, pero matraca al asunto. que no es como en Qatar. En Qatar, siempre que estuvo todo el fin de semana enfermo, lo repito, pero en Qatar nunca estuvo arriba en ningún entrenamiento. En Valencia sí, o sea, en Valencia tenía el ritmo para estar, o sea, en clasificación tenía las vueltas que hacían Aldeguer o Canet. Es decir, que estaba para estar ahí, el ritmo también lo estaba, pero luego no lo hizo. Entonces esto es otro argumento más de no se la quería jugar. O sea, no había necesidad de jugársela porque sabía que Fermín pone el baremo donde te la tienes que jugar para ser rápido y ya estaba en un punto en el que no tenía ninguna necesidad. Y creo que esa es la actitud que ha adoptado Pedro Acosta en Valencia. Yo no me la juego, que el martes viene el día importante. Y no voy a decir nada de si Fermín más o Fermín menos para el año que viene, porque el año pasado nuestro favorito era Alonso López, o al menos el tuyo. Y bueno, no creo que haga falta decir cómo ha ido esa apuesta. A ver, hay que decir que
que Alonso López acabó el año de una manera tan positiva y veía tanto, o sea, más allá de Pedro Acosta, había tanta igualdad en la parte de atrás que Alonso López invitaba a pensar mucho más. Luego ha tenido una serie de problemas que él no ha acabado tampoco de explicar en ningún momento, que no se esperaban, pero la realidad es que, o sea, Alonso López hubiera sido campeón del mundo si, de mitad de temporada, o sea, del final de 2020, o sea, de la mitad al final de 2022 hubiera sido campeón Alonso López. Entonces, obviamente ponía a Pedro Acosta por encima, porque todo el mundo ponía a Pedro Acosta por encima, pero Alonso López era el favorito número uno a ponerle en aprietos. O sea, estaba por delante de Arbolino, vamos, sin ningún tipo de duda. Al final, pues oye, las circunstancias, las motos no es uno más uno es dos. O sea, hay Ya. muchísimas circunstancias que pasan de un año a otro y de un circuito a otro. Entonces, pues Alonso López ha pasado un año malo y desde luego el 2024 tiene que ser una piedra de toque para intentar volver arriba porque el tren de MotoGP no pasa muchas veces. Sí, de hecho lo tenía prácticamente hecho con... Se llegó a hablar de que lo tenía hecho con Yamaha. Y porque Morbidelli en ese momento no estaba bien de salud, con el tema de la pierna y demás, de la rodilla. Y ahí hubo momentos en los que Alonso López parecía muy hecho, incluso en el momento a principio de temporada que no está sacando los resultados y tal, pero ya sabían que Morbidelli no iba a seguir. Pero al final, pues entre los malos resultados sí que se ofreció Rins, pues ahí cambió mucho la perspectiva. Pues bueno, pues victoria de Fermín Aldeguer, absolutamente dominante. A Aaron Canet le pasó un poco lo mismo que le pasó en Indonesia, el pobre. Es que nos A lo ver, decimos de... Para que veáis que Norris este año ha quedado segundo una barbaridad de veces, pero Norris es el Canet de la Fórmula Uno. O sea, ¿cuántas veces tenemos el dato de cuántas veces ha quedado segundo? Ha quedado creo que 3 veces más segundo desde que lo comentamos en, pues entonces está en 16, porque eran 13 el dato me acuerdo perfectamente que eran 13, o sea, ahora son 16 veces segundo. en Indonesia hace segundo, en Valencia hace segundo, y Y creo no sé que si lo hará en otro, pero bueno, en por ahí tiene que Qatar o en algún andar. sitio lo haría segundo Y también. lleva esto sí me lo sé, lleva 30 podios. Es decir, estamos hablando del 50%. Sí, sí, sí. Que el otro 50 es tercero, porque no ha ganado. Pero primero no. A ver si Pero sí, Canet. A ver si a ver, Canet. hay que decir que a mí me dio rabia. A mí me dio rabia. Más allá de que Fermín sea murciano y obviamente vayamos con él, a mí me dio rabia porque era la última carrera del equipo de Sito Pons, de Santi Mulero, que es un ingeniero mitiquísimo que ha competido en muchísimos equipos históricos del campeonato. Y se le ve a Canet, bueno, lloró Canet después en la entrevista después, despidiéndose de Sito y de Santi Mulero. Y era motivo, y la verdad que merecía ganar porque además es valenciano y me dio rabia que Canet no pudiese competir con Fermín y ganar la carrera, porque creo que se lo merece, o sea, creo que ha sido muchas veces el más rápido y ha cometido errores él, pero es que ha habido veces que estaba ahí, de repente le aparece alguien de la nada y es mejor y da un poco de rabia, ¿no? Porque siempre está ahí, siempre está tocando el palo y nunca lo consigue. Y vamos a ver el año que viene cambiando a Fantic, que Fantic es un equipo con mucho dinero, vamos a ver cómo se adapta, porque este año con Vietti, si el equipo sabe dar el do de pecho, pero yo de verdad tengo muchas ganas de que Canet le salga que le salga una, aunque no lucha por el mundial, pero que pueda ganar, porque es que ya es frustración pura de verse ahí siempre. Y también vamos a perder algo que yo creo que es mítico, que es el piloto estrella de Pons renunciando a su dorsal para ponerse el 40 de los 40 principales. Porque Es Canet no verdad. llevaba el 44, creo. Sí, de hecho lo lleva, ya es oficial, va a volver al 44, que no se lo ha cogido nadie, que era el que llevaba en Moto 3. Pero sí, o sea, si tú pones uno de los bueno, el patrocinador más mítico que ha tenido toda la vida ha sido los 40 principales, que le obligaban a llevar el 40 al piloto, entre comillas, bueno. Y ese número 40 lo ha llevado muchísima gente. O sea, no solo Canet. El O mismo sea, lo Paul. El llevó mismo Paul Espargaró. Paul. Paul lo llevó. No sé si lo Rabat. llevó. No, Rabat llevó el 80. El M80, esto que No, llevaba porque nadie Rabat nunca de coincidió dorsal. Rabat coincidió con Paul, entonces Paul era el que llevaba los 40. Pero ahora mismo estoy un poco en blanco, pero había muchísima gente que se ha llevado, o sea, se ha llevado el número Rins 40. o Viñales cuando llevaban lo de páginas amarillas. Lo he pensado, pero no recuerdo si llevan el 40. No puede ser que sí. Rins, teniendo en cuenta que lleva el 42, es posible que llevase el 40. Pero bueno, el caso es que además la decoración de Pons era muy bonita, porque llevaba la mezcla de todas las decoraciones que ha llevado a lo largo de su carrera, o sea, de la carrera, de la trayectoria del equipo. Desde el negro ese mítico de que llevan Capiros y Barros en MotoGP y demás.
Y estaba bastante guapa la moto, ¿eh? Para ser un mejunje de colores estaba bastante guapa, me dio un poco de pena. Y sobre todo ya lo último de Moto 2, hay que dar gracias a que a Sergio García no le pasara nada. Porque Guevara le embiste por las piernas Eso te iba a decir, y se levantó ipso facto. O porque sea que, porque le dio donde le dio, un poco como a Peco. Porque más para arriba y hubiésemos tenido un susto muy gordo. sí, sí, sí. Y porque no lo pisa, sino que le golpea y le empuja. Sí, sí, Y sí. no le llega a pisar, pero vamos, otro milagro, ¿no? Que sucede de que a Sergio no le haya pasado nada. Y es un poco una lástima para mí, porque en esa caída se cae Zan Guevara, que por fin creo que se mete en Q2 directamente, Sí. o sea, después de un año en el que no le hemos visto, por fin parecía que sí, y se cae en la primera vuelta. Entonces también A me dio ver, rabia por Izan. sí, a mí también me da un poco de rabia. Hay que decir que en un equipo como el Naspar y con un tío de la cabeza y el talento de Nico Terol, yo creo que le han seguido llevando siempre por buen camino, que tuviera paciencia y demás. Y los progresos se han ido notando, que yo recuerdo que al principio de temporada se perdió las dos primeras carreras, lo sustituyó Di Torres, pero al principio de temporada era el último, rodando a 4 o 5 segundos por vuelta, y poco a ido progresando. Ya se ha quedado, se ha atascado, si es verdad, en la frontera esta de pasar a la Q2, que siempre se quedaba fuera y luego en la Q1 se quedaba otra vez fuera. Pero o sea, los pasos han sido pequeños, pero han ido progresando. Y aquí en Moto 2 siempre se ha dicho que hay dos vertientes. O sea, la vertiente cuando se creó Moto 2, por ejemplo, Marc Márquez y la vertiente por Espargaró. O sea, los dos subieron después de luchar por el título de 125. Marc Márquez arrasó ya de primeras y Paul Espargaró tuvo que pasar un calvario. El primer año fue horrible de Paul Espargaró. Y eso ha habido mucha gente que lo ha tenido así. Alex Márquez, su primer año fue horrible y luego estuvo luchando y ganó el título. Es decir, ha habido ¿Contra gente que ha luchado por el quién? título desde el A ver si te principio y gente que acuerdas. no. Perdona que Sí, te dime. haya cortado. Pensaba que ibas a terminar. ¿Contra quién perdió el Mundial de 2011 Marc Márquez? Sí, fíjate la vuelta que da la vida, Stefan Bradl, ¿eh? Fíjate tú cómo son las cosas. Bradel, que al año siguiente subió a MotoGP y a... ¿No? ¿O hizo otro año en Moto2? Sí, al LCR. Y a Márquez le tocó otro añito más en Moto2. O sea que cómo cambia la vida, ¿eh? ¿Cómo le cambia la vida, por Sí, sí. ejemplo, a Masia? Porque Masia hubiese perdido el título en Valencia. Ahora, si quieres, vamos a hablar de Qatar, porque yo creo que es un poco de justicia hablar cómo se... que Masia se convirtió en campeón del mundo en Qatar, no en Valencia. Con una actuación un poco Max Verstappen 2021, con gallo incluido en la frase. Al final estoy presentando yo, estoy muriéndome y he vuelto yo a presentar y a hilar. Pero bueno, es increíble las similitudes que le encontré yo a eso. ¿Por qué? Porque ni Verstappen ni Masia estaban en la referencia. Pero es que sabían que como la referencia les pasase, lo iban a pasar muy mal. No sé si Eh, me compras el símil. sí, 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 sí. O sea, o sea, lo que quería compararlo yo es con Jorge Martín. O sea, ese tío lo que hizo, no. Es lo que había que hacer, sí. O sea, al final no pasó la línea roja. Ahora hablaremos de que Pitito sí la pasó, pero él personalmente no la pasó. Y era lo que tenía que hacer, sobre todo porque él, es un argumento que ha repetido mucho, se vio solo. O sea, era la única Honda compitiendo contra un mar de KTMs. Sí, es verdad que veníamos de Malasia, donde él rajó diciendo, no, es que van todas las KTMs contra mí. Y era, entre comillas, es cierto. O sea, al final, se lleva el título también el constructor. Entonces, existía ese conflicto KTM-Honda y tenía Honda la oportunidad y el Leopard y se sentía solo demasiado. Porque no, o sea, Suzuki se había ido, Pitito estaba muy atrás, había un mar de KTMs, encima de todo se confrontaba con muchos. Eh, ¿Y qué es lo que hace? A su primer match ball, a por él. Voy a por él. O sea, voy a por él porque si él hace un desastre, a mí me vale. Entonces fue muy, muy inteligente. Creo que el panel de comisarios estuvo muy inteligente decirle, oye, ya está bien. Has hecho dos, ya está, no hagas más. Y creo que fue muy, muy inteligente. El problema llega cuando lo hace Pitito. Porque Pitito no lo hace como Masia. Pitito va a dar. Y ese es el gran problema. De hecho, el propio Sasaki, que hay que hablar de que no se puede ser tan pagafantas Sasaki, de decir, no, porque es la realidad. O sea, en sus declaraciones él dice, bueno, lo de Masia lo puedo llegar a entender y lo hubiera felicitado, pero es que no, lo de Pitito sí que me pareció un poco una vergüenza y por eso no voy a felicitarle.
Es como, te acaban de joder la vida, Sasaki, espabila. Espabila que la vida te come. Pero sí es verdad que Masia se va largo, le saca de pista intencionadamente, pero es que Pitito le toca, le saca de pista y cuando va a acelerar le pega un frenazo. Y eso sí que no, porque ahí sí que vas a, o sea, ahí sí que vas a tirar. Entonces, esa es la línea roja que sí cruzó Pitito, que Masia no. Pero es la estrategia que tenía que tirar el Leopard, sabía que la tenían que hacer. Y qué casualidad. O sea, al final no hubiera sido campeón igualmente si los 5 puntos de Baker, pero hubiera llegado a Valencia con los 5. O sea, con los 5 puntos hubiera llegado vivo a falta de un milagro, pero con los 5 puntos de Bayer sí hubiera llegado vivo a Valencia, para que veas cómo se nota. Y creo que el motociclismo fue un poco injusto, entre comillas, con Sasaki, porque de verdad que merecía llegar a Valencia, aunque no hubiese ganado en ese momento ninguna carrera. Pero en cuanto a los movimientos de Masia, como Martín, ¿son éticos? Para nada. ¿Son limpios? Sí, porque no cruza la línea roja, que es intentar tirar a un piloto. O sea, lo que hacía era sacarle la trazada. Y ahora es cuando voy a una reflexión que leí que me pareció interesante, que no va a ser así, ni es así, pero me pareció una reflexión interesante. ¿Tú crees que el Leopard acabó Pitito porque estaba dispuesto a hacer lo que tenía que hacer? Sí, sí, cero dudas. O sea, es que esto es 100% así, por varios motivos. Vale, El pero primero, Sasaki no yo no estaba... quería, o sea, yo no quería ser, perdona que te corte. Yo lo he dicho porque no creo que sea así, porque no creo que le pusieran encima de la mesa tú tienes que tirar a Sasaki. Le No, tienes que no, joder la no, vida, pero... sí. Pero tienes que Sí. tirarlo, tienes que hacerle la cerdada que le haces en Qatar, ¿no? Que le Vamos dijeran tienes a que darle... joderle. Sí, déjame terminar, por favor, que ahora no estoy tosiendo. Em, tenemos que joderle la vida, pero que Pitito Fernández lo llevase a un extremo que quizá no debería haberle llevado. Y ahora sí voy a toser, te toca. Vamos a poner contexto porque yo creo que hay mucha gente que no se acuerda, entre ellos tú. Partimos de la base de Suzuki no estaba siendo competitivo. Suzuki es compatriota de Sasaki. Suzuki va a firmar por el equipo de Sasaki el año que viene. Este tío, tengo mis serias dudas de que me vaya a ayudar. Entonces, Suzuki, muchas gracias por tus servicios. Adiós, muy buenas. Luego tenemos que hablar de cómo delegar es echar a un piloto a mitad de temporada, que hay varios equipos que lo han hecho. Ahora, ¿quién podemos firmar? Ondra, está Pitito Fernández libre y el año que viene va a ser piloto mío. Pues me lo traigo. ¿Qué es lo que pasa con Pitito Fernández? Ostras, Pitito Fernández no estuvo en el equipo de Sasaki. No puede ser que se liara a palos con Fenati y el equipo defendiera a Fenati. No puede ser que al año siguiente, estando Pitito en el equipo de Extra, un mecánico del equipo de Sasaki, bueno, del equipo de los Barna, que ya no está, pero bueno, un mecánico le entorpeciera a la hora de salir para un entrenamiento. No sé si te acuerdas de esa mítica imagen que le molestan y le frenan para que no salga. O sea, que Pitito, más allá de que, oye, te ofrecen un contrato por ayudar a un compañero de equipo, lo voy a hacer, a Luz Barna ganas le tenía. Es decir, que venía motivado para el trabajo. Y Pitito sabía, o sea, lo criticamos en Australia porque no lo hizo. Porque también le costó puntos a Masia en Australia. Un punto, sí, es verdad que solo le costó. Pero se lo costó. Pero motivación no necesitaba mucha. O sea, te están ofreciendo un contrato por hacer te están ofreciendo un contrato en realidad de año y medio por una labor. Es decir, que... Y si encima de todo se lo tengo que hacer a aquellos que me han puteado en su momento, ¿dónde hay que firmar? O sea, es decir, Pitito venía motivado y el Leopard lo sabía. Y aquí el Leopard es uno de los equipos más inteligentes, hizo lo que tenía que hacer. Tenía sus serias dudas, por no decir un 100% de certeza, de que Suzuki no les iba a ayudar en prácticamente nada, y tenían prácticamente un 100% de certeza de que Pitito sí. Fueron inteligentes, cambio de cromos, y el resultado está en que han acertado. O sea, si la labor de Pitito, Sasaki probablemente hubiera podido ser campeón, porque ya te digo yo que en Qatar era el claro favorito a la victoria. Bueno, y por no hablar del resultado que hemos tenido en Valencia. Porque, ¿cuánto ha sido? ¿En qué posición llegó a puntuar Masia? Décimo tercero. Décimo tercero, tú terminas. Décimo tercero. Son Y ganando Sasaki. son seis puntos, pero si los 5 de Bayer se quedarían en uno, y en la última vuelta Masia gana 2 posiciones, se la gana a Nepa y a Pitito precisamente. Es decir, que en la última vuelta de Valencia, Sasaki con los 5 puntos de Bayer era matemáticamente campeón del mundo. Luego no lo hubiera sido, igualmente lo hubiera salvado Masia. Por Pero un para que punto. veas, por un punto, hubiera sido Masia por un punto campeón del mundo. Pero a base de ganar 2 posiciones en la última. O sea, hubiera sido. También hay que decir que ya Masia hubiera estado en un mood mucho más competitivo
habiendo llegado a Valencia, pues si hubiera estado jugando el título, no hubiera estado de ceremonias, como ha estado toda la semana de ceremonias allí en Valencia, hubiera peleado muchísimo más, hubiera sido más competitivo. No sé si lo hubiera dado para pelear el grupo de cabeza, probablemente sí, pero no, tampoco hubiera llegado al nivel de pelear por entrar en puntos. Pero es cuanto menos curioso y ya, esto sí que hay que decirlo, me alegro mucho de que Sasaki haya ganado una carrera, porque al igual que en Moto 3, te voy a decir una cosa, Sasaki no habrá sido el mejor, pero sí era el más rápido. Correcto. Y bueno, ¿algo más que quieras comentar? Creo que tenemos que comentar que yo creo que es merecedor de este invierno dedicarle sus 20-30 minutos, pero este domingo perdimos a una leyenda del Mundial, a un ídolo de Es masas, verdad. a Quería una... cerrar el programa así, pero como tú eres el presentador, también tenemos que hacerlo un poco. Vamos a Sí, pues, hacerlo. Te voy a dar yo paso para que tú te des paso a ti mismo en la última sección. José, hazlo. no sé si os acordáis, porque se tiró lesionado durante unas cuantas carreras y perdimos la sección, pero es hora de recuperarla. Y es qué pasó con nuestro amigo Romano Fenati. Mientras voy buscando, porque quiero poner exactamente la posición en la que acabó aquí nuestro amigo, se va un ídolo. Un ídolo para mal, obviamente. Pero recordemos que Pedro Acosta no hizo más que igualar lo que ya hizo en su día Romano Fenati. Romano Fenati, con un hierro, que era la FTR Honda, sin patrocinador ni en moto ni en casco, se plantó en el Mundial en 2012, quedó segundo en Qatar y ganó la carrera de Jerez. Este es el ídolo del que estamos hablando. Luego se perdió con peleas a puñetazos con compañeros de equipo, jefes de equipo como el amigo Valentino Rossi, despidos, toques de freno, sanciones. Pues lo típico que tienes en una trayectoria deportiva cualquier deportista. Y al final, pues se Fíjate plantó. el dato que su último gran premio en el Mundial va a ser en el que Pecco Bagnaia se ha convertido en bicampeón del mundo de MotoGP. Sí, que lo puso Swings, que no lo pasamos. Eh, en el año 14, si no, o en el 13 o en el 14, no estoy seguro, creo que es el 14. Fenati y Bagnaia compartieron equipo en el equipo del VR46 y en ese año era Fenati la apuesta, el favorito, y ganó 4 o 5 carreras y quedó cuarto o quinto del Mundial y Bagnaia apenas luchaba por los puntos y quedó decimosexto por el Mundial. Y Y fíjate se las fue a vueltas que da la Mahindra. vida. Y se fue a Maitra porque no cuajaba la cosa. Y todo el mundo decía, Fenati es un talentazo espectacular, Bagnaia pues, es un tío trabajador, pero talento no tiene tanto. Las vueltas que da la vida, nada más y nada menos que 9 años después, tenemos a Pecco Bagnaia bicampeón del mundo en Valencia 2023 y Romano Fenati 16º, es decir, fuera de los puntos en su última carrera en Moto 3, que sigue ahí. Y es triste, pero nos da una bonita lección, Santi. Es que el talento sin trabajo no es nada. Y por eso, gracias por tanto y perdón por tan poco, Romano Fenati. Y ahora sí, lo anuncio. Vamos a dedicarle media horita de programa a la trayectoria de Romano Fenati con la inauguración de una sección que se llama Nuestros Muchachos. No sé cuándo va a ser, porque José lo tiene más presente y yo me voy a tener que leer y ver mucho. Me sé lo más bestia Haremos, de Fenati. Me sé lo más bestia de Fenati, pero bueno. Que sí, que estaros atentos porque se viene una sección nueva, se vienen nuestros muchachos. sobre todo estar atentos, o sea, no va a haber actividad en pista, pero va a haber actividad en ingenieros de sofá. Sí, veremos a ver cuánta. Bueno, José, despedimos la temporada de MotoGP. El de Fórmula 1 nos vamos a esperar para grabarlo. Y nos vamos a Porque esperar un poquito para grabarlo. he sobrevivido al programa. Cualquiera que haya estado pendiente de mi lado se habrá dado cuenta. Así que, como tú has empezado el programa, tú lo despides. Me tienes que hacer algún gesto para cortar yo el, el programa. Sí, la verdad es que Bueno, yo pensaba que por lo mi podíamos haber parte. acabado con fe. Sí, yo por mi parte. Ha sido un placer presentar todos los podcasts de MotoGP.
seguiré haciéndolo tranquilo, salvo que José quiera. Esto es mi dictadura. Y bueno, pues me voy a cortar más que nada punto uno porque tengo que toser. Me voy a silenciar porque tengo que toser y porque le voy a dejar el honor a José de despedir la temporada 2023 de MotoGP, en la que tenemos ya a los 3 campeones. Tenemos a Pecco Bagnaia, tenemos a Jaume Masia y tenemos a Pedro Acosta. Con exhibición de Fermín. Lo primero, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado durante todo este año de MotoGP, pese a que hemos fallado más que a una escopeta de feria, pese a que hemos hecho los mismos podcasts sobre carreras que carreras ha terminado San Lowe's, por ejemplo, más o menos. Pero a pesar de todo, gracias por el apoyo. La temporada 2023 de MotoGP ha terminado, pero no para nosotros, porque nos quedan analizar los tests. Al final nos deja de formar un poco parte de 2023 y las notas de MotoGP, donde vamos a insultar y a suspender a mucha gente, ya avisamos. Va a haber mucha gente suspensa. Pero no nos vamos. Va a haber actividad, lo tenemos que hablar, pero va a haber actividad, va a haber muchas cosas que contar este invierno. No sé si nos dará tiempo a todas, no sé con qué frecuencia, pero os garantizo que no nos vamos a aburrir. Hablaremos de nuestros ídolos, que no necesariamente tienen que ser buenos, pero lo son. Así que gracias por nuestro apoyo y sobre todo gracias a MotoGP, porque a pesar de la incompetencia que muestran en bastantes ocasiones, nos entretiene y nos da historias que contar y por eso nos tiramos pues horas y horas variando sobre ellos. Así que muchas gracias y nos vemos más pronto de lo que pensáis con más.